de las demostraciones más claras que ha vivido España en los últimos tiempos de lo tremendo y de la deriva terrible en la que está encorsetada el Partido Popular. Bueno, Borja Semper, el portavoz del Partido Popular, este susodicho diputado nacional que se congratulaba en el pasado de ser un referente de una derecha moderada, democrática, democristiana, una derecha con un estilo diferente, una derecha, bueno, pues que puede comprender a quien piensa distinto, que se entiende y se da la mano con sus adversarios políticos e ideológicos. Una derecha con un estilo propio, con un estilo joven, que ha dejado atrás los enfrentamientos del pasado y que cree en la reconciliación entre españoles. Una derecha que reconoce la particularidad propia del País Vasco y que hace política con un lenguaje distinto. Esto es lo que escenificaba Borja Semper y era una gran falsa, era una gran farsa. Vamos a ver las declaraciones que ha hecho este señor y la poca vergüenza que ha tenido al decir las cosas que ha dicho. Con esta intervención condenando de la manera más rotunda y solemne posible los ataques terroristas que ha sufrido Israel, los ataques terroristas que han sufrido los civiles israelíes. El medio gobierno también en este ataque terrorista se muestra favorable, al menos pone paños calientes, y no condena con la suficiente y necesaria contundencia el ataque terrorista de Hamás. Por lo tanto, creemos que este gobierno está siendo irresponsable. Yo creo que se nota como que le tiembla un poco la voz, o sea, que no se termina ni siquiera de creer la burrada que acaba de soltar. O sea, quiero creer eso, porque ya no sé. O sea, ¿de verdad dices esto? ¿De verdad, siendo el portavoz del partido principal de la oposición en nuestro país, acusas a una parte del gobierno de ser complaciente con una organización terrorista que ha masacrado a civiles? Las cifras creo que van ya de 1.200 muertos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza de afirmar con el logo de tu partido, siendo portavoz del partido político de la oposición, la fuerza política más ganada de este país, que existe algún tipo de paños calientes por parte de la izquierda respecto a Hamás? Es que es de ser un sinvergüenza. Y que demuestra, por lo tanto, también una debilidad extraordinaria en materia de política exterior, incluso cuando la posición debe de ser y debería de ser fácil y clara, siempre a favor de los derechos humanos y siempre en contra del terrorismo. Los ciudadanos españoles... Bueno, siempre a favor de los derechos humanos, siempre en contra del terrorismo, siempre en contra de la ocupación ilegal de un territorio violando el derecho internacional, siempre en contra del asedio a un pueblo que lo único que pide es autodeterminación y dignidad. ¿Por qué les cuesta tanto a los señores y señoras de la derecha española decir siempre a favor de los derechos humanos, siempre en contra del terrorismo, siempre en contra de la ocupación ilegal de Palestina, siempre a favor del derecho internacional, siempre a favor de las resoluciones de las Naciones Unidas? O sea, cuando este tipo de individuos trate de echaros a la cara que algunos ponéis paños calientes respecto a Hamás, que es una... Es que no tengo ni palabras. Que es una barbaridad afirmar tal cosa. Cuando os diga alguien eso, le decís, ¿eso significa que está usted justificando el asedio contra Palestina y el bombardeo indiscriminado contra 2 millones de civiles? ¿Eso significa que está usted justificando el bombardeo indiscriminado por parte de una potencia colonial a un pueblo en el que 1 millón de sus habitantes tiene entre 0 y 24 años? ¿Puede usted justificar con algún tipo de guerra contra el terrorismo las acciones de Netanyahu contra la población civil palestina? ¿Los asesinatos a miembros de las Naciones Unidas? ¿Los asesinatos a periodistas? Porque si usted no condena con la suficiente contundencia lo que está haciendo Netanyahu y el gobierno ultra de Israel contra el pueblo palestino, significa, señores míos, que ustedes están de alguna forma poniendo paños calientes sobre lo ocurrido en Gaza y sobre lo ocurrido en Palestina. Pero ¿saben ustedes lo que ocurre? Que este tipo de afirmaciones algunos somos un poco más cuidadosos al categorizarlas. Porque creemos que ustedes obviamente no estarán de acuerdo con el bombardeo indiscriminado contra civiles, ¿verdad? Ustedes no estarán de acuerdo con el asesinato a niños, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿O nos equivocamos los españoles progresistas al reinterpretar sus declaraciones de la forma en la que la están haciendo? No podemos tolerar
la vergüenza que supone la falta de contundencia de este gobierno o la división de este gobierno ante acontecimientos tan atroces como los que estamos asistiendo. No están teniendo la contundencia exigible por parte de este gobierno. Y muchos nos lamentamos que la dependencia de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás está provocando... Que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás. ¿Dónde están esas formaciones políticas? Que yo las vea. Señor Borja Semper, ¿dónde están? ¿Cuáles son esas formaciones políticas con el entorno de Hamás? ¿Me lo puede decir usted cuáles son, por favor? ¿Sería tan amable de decirme cuáles son? O sea, ¿existe algún tipo de referente ideológico y político en nuestro país que apoye el yihadismo y que tenga representación en el Congreso de los Diputados? ¿Esto es así, señor? Porque es que entonces el país en el que vivimos... O sea, no sé, igual la concepción que tenemos de la democracia española, señor, es muy diferente. Señor Borja Semper. O sea, el país imaginario que esta gente tiene en la cabeza, la idea que intentan proyectar sobre España, es tan alarmante. O sea, ¿os imagináis de verdad que hubiera en nuestro país formaciones políticas de las que dependiera el gobierno de la nación española que tuvieran algún tipo de cercanía política con Hamás, con una organización fundamentalista islámica? Pero el problema es que hay gente que se cree esta memez. Si el problema de esto es que cuando lo dice el portavoz de la principal formación política de la oposición, es que hay incrédulos que se creen esta idiotez y lo justifican diciendo, no, mire, es que hay una diputada de Sumar que dijo Palestina libre en Twitter. Mire, señor, mire, señora, mire, representante público de nuestro país, votado por millones de españoles, que debería tener un mínimo de decoro institucional y democrático, un mínimo de decoro hacia el resto de formaciones políticas en una democracia liberal como ustedes definen a este país. ¿Me pueden explicar ustedes dónde está en un tuit en el que se dice viva Palestina libre o se exige el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, la justificación, el amparo o la cercanía ideológica con Hamás? Es que es de tener tan poca vergüenza, jugar con 1.200 víctimas civiles asesinadas por el grupo Hamás, por el grupo terrorista Hamás, que sembró terror efectivamente contra civiles, que es tremendo que pretendan hacer política con esta burrada. Y también es tremendo que traten de equiparar las acciones de un grupo terrorista con las acciones de un Estado, según ellos, democrático, que está bombardeando a población civil. No se puede equiparar la forma de medir de cómo actúa una organización ultra, una organización fundamentalista, con cómo actúa un Estado presuntamente de derecho que está bombardeando a población civil. O sea, la Corte Penal Internacional, después de lo que está ocurriendo en Gaza, debería juzgar a los responsables políticos y militares del bombardeo contra población civil en Gaza. La Corte Penal Internacional debería intervenir ahí donde Netanyahu y los miserables discípulos de Netanyahu están asediando a un pueblo inocente. A un pueblo inocente, y he dicho así, porque el pueblo vasco era inocente, porque no se bombardeaba el País Vasco cuando ETA realizaba atentados terroristas en Madrid. No, ¿verdad? No ocurría esto. Bien, pues esta comparación, que podría parecer ridícula, a lo mejor a ustedes les sirve para comprender un poco más lo que significa el asedio que lleva viviendo el pueblo palestino desde hace más de 70 años. Un asedio criminal en el cual facciones combatientes han combatido al Estado de Israel en un conflicto que lleva ya miles de víctimas civiles. Y Hamás es un grupo fundamentalista al que además Israel ha apoyado implícitamente en determinados contextos históricos. O sea, esto no es algo que haya firmado yo. O sea, hay documentos, hay testimonios de cómo a Israel le venía bien que Hamás fuera el grupo predominante en la resistencia palestina. Y evidentemente no hay ningún tipo de simpatía ideológica hacia el fundamentalismo de Hamás. Evidentemente no. Evidentemente no. Lo que efectivamente ocurre es que hay otro tipo de facciones combatientes en Palestina que están luchando por su derecho a la autodeterminación de su pueblo y que están resistiendo a la ocupación ilegal de su territorio. Una ocupación que no ha declarado ilegal una organización humanitaria privada, que lo ha categorizado como ilegal el derecho internacional y las Naciones Unidas.
Cuando esta falta de contundencia. No estamos hablando de una cuestión territorial, estamos hablando de una cuestión que afecta a los valores occidentales. Que afecta a los valores occidentales. Es lamentable, a mí me preocupa el giro que está haciendo la derecha, bueno, pues cada vez más indistinguible de la ultraderecha de nuestro país, porque es que vienen a ser cada vez más lo mismo. Condenado los actos terroristas de Hamás. ¿Cómo? Es evidente que hay una contradicción evidente, pero ya viendo los socios parlamentarios, es que los socios parlamentarios no han condenado los actos terroristas de Hamás contra la población civil israelita. No lo han condenado. Es más, han intentado justificarlo. ¿Pero qué dice? Nos quedamos fuera de las democracias occidentales también en esto, y no es la primera vez. Es que traemos todavía causa de nuestra postura sobre el Sáhara Occidental. España no tiene hoy una política internacional, no tenemos una postura en asuntos exteriores. Nosotros le hemos ofrecido. Es tremendo. Es tremendo. Vamos a escuchar lo que han dicho los socios del gobierno de Pedro Sánchez. También queremos insistir hoy en nuestra consternación ante el aumento de víctimas civiles inocentes que se están produciendo en Gaza y en Israel. Vaya, ¿esto es tener cercanía ideológica al entorno de Hamás? ¿O esto es condenar explícitamente el asesinato de población civil en Gaza y en Israel? Porque, señoras y señores, lo que ocurrió en Israel fue un atentado terrorista por parte de una organización fundamentalista, y lo que está ocurriendo en Gaza es un bombardeo indiscriminado a población civil, un castigo colectivo a población civil. En estas últimas 48 horas hemos visto cómo los atroces atentados de Hamás han venido acompañados de una nueva ola de bombardeos ordenada por el gobierno de Netanyahu en Gaza, que se suma a las recurrentes masacres perpetradas contra el pueblo palestino tras décadas de ocupación, de colonialismo y de apartheid. Una vez más... Es que ¿sabes qué pasa? Que es que hay gente que se cree que el conflicto palestino, que la ocupación de Palestina por parte de Israel, es algo que ocurrió el otro día. Es algo que pasó el sábado pasado cuando Hamás asesinó a población civil de Israel. Señoras y señores, no. Esto lleva más de 70 años. Y lleva habiendo una cantidad de víctimas civiles por parte del lado palestino que es incomparable con lo que ha sufrido el pueblo de Israel. Que evidentemente esto no significa bajo ningún concepto, de alguna manera, decir que, bueno, pues que eres complaciente con algún tipo de víctima. Es un horror que mueran civiles en cualquier circunstancia. Es un horror y lo condena todo el mundo. Bueno, pues por lo menos con representación parlamentaria y política en nuestro país. Obviamente. Y esto es lo que me parece brutal, que es la cifra que está viéndose últimamente en... bueno, pues se está repitiendo, ¿no? En redes sociales. El coste humano del conflicto entre Israel y Palestina. Aquí vemos datos desde 1988, que esto por cierto es curioso porque me lo resaltó alguien por Twitter, que la mayor parte de datos que había visto eran a partir del año 2008. Y la buena gente del orden mundial ha hecho este listado desde el 88, ¿no? Desde 1988. Y aquí vemos, bueno, pues creo que poco hay que decir, ¿no? Poco hay que decir para quienes pretenden hablar de equidistancias o para quienes pretenden arrogar algún tipo de legitimidad a Israel en su acción y en su ofensiva contra Palestina, pero aquí se ve, bueno, pues la cantidad de muertos por el lado palestino en comparativa con los muertos en el lado israelí. Queremos insistir en que el derecho a la defensa legítima existe, pero nunca justifica el asesinato, la tortura o el bombardeo de población civil. Y que por lo tanto... Pero es que además, es que es mucho más grave que un Estado que se rige como Estado democrático bombardea a población civil, que las actividades que evidentemente nadie tiene que categorizar ni situar en ningún plano moral de un grupo fundamentalista. Es que no se le reconoce ningún tipo de legitimidad a una organización yihadista. Por lo tanto, cuando no se le reconoce a un grupo fundamentalista que asesina civiles y que siembra el terror ningún tipo de autoridad de nada, no se le puede poner en el mismo plano moral que a un Estado reconocido internacionalmente que asesina, que bombardea, que masacra a población civil. Estas actuaciones, vengan de quien vengan, son crímenes vedados por el Convenio de Ginebra y por el derecho internacional humanitario y que deben cesar de inmediato.
Por eso mismo nos parece vergonzoso que la comisaria europea Ursula von der Leyen, que parece estar en campaña electoral, en lugar de exigir un alto el fuego y el cumplimiento del derecho internacional, haya amparado, tras las brutales actuaciones de Hamás, un nuevo acto de venganza de Netanyahu contra la población civil de Gaza, que, repito, lleva décadas siendo vejada y reprimida. Y por eso mismo nos parece vergonzoso que el comisario húngaro Olivier Varhelyi no haya presentado su dimisión después de decir que se suspenderían las ayudas a Palestina y después de que el ministro de Defensa de Israel se refiriera a la población de Gaza como animales a los que había que matar. Esto es una barbaridad. Esto es acojonante. Lo de las declaraciones que hizo el ministro de Exteriores israelí es una burrada. Es la demostración del horror, ¿no? Yo he puesto varios tweets a este respecto porque me sorprende la visión de la derecha de nuestro país. Yo, fijaos que pensaba que con la cuestión del conflicto de Israel y Palestina, en nuestro país había una sensibilidad especial y que era un tema que incluso aunque la derecha tuviera relaciones naturales con Israel, les daba un poco de vergüenza. O sea, lo digo sinceramente, yo creo que a la derecha, hasta lo que ha pasado hace poco, o sea, les daba un poquito de vergüenza, ¿no? O sea, yo recuerdo cómo García Margallo, en un momento determinado, durante el conflicto catalán, pues amenazó al gobierno de Israel con reconocer a Palestina si, pues si seguían teniendo determinados contactos con el movimiento independentista catalán. Esto podría parecer un exabrupto nacionalista español, pero creo que España es un país que incluso su derecha, durante un tiempo pues ha tenido en el conflicto Israel-Palestino una posición ambivalente. Y estos días, pues a mí me están sorprendiendo tremendamente, ¿no? He puesto yo este tuit que me parece definitorio de lo que está pasando, ¿no? Si alguien se pregunta cómo fue posible Auschwitz ante la pasividad de parte de la población alemana y extranjera, que vea hoy a quienes justifican la masacre de Israel en Gaza. A mí me parece una comparación bastante precisa, ¿no? El exterminio de 6 millones de judíos, el exterminio de población civil, el exterminio de antifascistas, las cámaras de gas, las masacres que cometió la Alemania nazi. Bueno, pues durante mucho tiempo nos preguntábamos cómo fue posible que hubiera cierta pasividad en la sociedad alemana, si eran conocedores o no de lo que ocurría, y cómo es posible que nadie levantara la voz más, ¿no?, contra los crímenes horrendos que cometía la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Si es que ahora estamos viendo cómo efectivamente la crueldad, la barbarie, se defiende, se justifica, se ampara y se acusa al contrincante político de ser el que ampara, justifica y defiende la barbarie, cuando es falso. O sea, los únicos aquí que están poniendo paños calientes y que están justificando la masacre que está cometiendo el Estado sionista son los representantes de la derecha española. Es que son los únicos. O sea, son los únicos que están posicionándose férreamente con el Estado de Israel ante el bombardeo y la masacre que está cometiendo con Palestina. O sea, no hay ningún representante, lógicamente, de la izquierda o de ningún tipo de fuerza democrática española que esté siendo complaciente con Hamás. Es que es mentira. Es que es una falsedad. Pero por el otro lado, sí. El ministro de Exteriores israelí dijo: Auschwitz comienza donde quiera que alguien mire un matadero y piense, solo son animales. Esta frase de Theodor Adorno viene genial para la declaración que hizo el ministro de Defensa de Israel llamando animales humanos a los habitantes de la Franja de Gaza. Y sin embargo, pues hay tipos de la derecha española que utilizan lo que hizo Hamás, el atentado brutal que hizo Hamás, los más de 1.200 civiles muertos, como para echárselo en la cara a la izquierda, y ahora miran para otro lado cuando se bombardea a la población palestina. Y además vemos como, por ejemplo, la señora Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues vamos a fijarnos en esto. Vamos a fijarnos en lo que ha dicho, porque es una vergüenza. Bien, aquí lo tenemos. Fijaos lo que ha dicho la señora Díaz Ayuso. 40 bebés decapitados y el gobierno de Sánchez anda en la equidistancia entre los terroristas y las víctimas. Esto es una vergüenza. Evidentemente, Isabel Díaz Ayuso, nadie es equidistante entre los terroristas y las víctimas. Uno critica con la misma voluntad el terror provocado por el grupo fundamentalista Hamás y el terror sistemático
que provoca Netanyahu y el gobierno israelita contra la población civil palestina. Evidentemente. Ahora bien, no, aquí no hay equidistancias. Usted no se preocupe que equidistancias aquí no hay ninguna. No se puede comparar en absoluto, e insisto en ello, las acciones de un grupo fundamentalista, yihadista, con las acciones de un Estado que se presupone democrático. Es mucho más condenable por la categoría que tiene un Estado que participa en órganos internacionales y que está reconocido de forma internacional en los distintos órganos que lo competen, que bombardea a población civil, que las actividades de un grupo fundamentalista, porque yo no le arrogo ningún tipo de legitimidad a un grupo fundamentalista. Por lo tanto, no hay equidistancias. Es que no hay equidistancias. El pueblo palestino es la víctima, Israel es el colono, y lo que tiene que haber es un cumplimiento del derecho internacional por parte de Israel. Poner fin a la colonización, poner fin al apartheid contra el pueblo palestino. Dejar de masacrar al pueblo palestino y resarcir a las víctimas del conflicto y de la ocupación que lleva más de 70 años produciéndose. Y efectivamente, como dice aquí Gramsciano, jamás fue apoyado por Israel para desgastar a la OLP. Aquí vemos como efectivamente un periodista israelí ha culpado a Netanyahu por hacer la vista gorda ante Hamas en busca de sus propios logros políticos y ahora pretender contrarrestarlo. ידענו תמיד מי זה החמאס, במו פיך אמרת שצריך לחזק את החמאס כדי לא לשאת ולתת את הרשות. העברת להם כספים באופן שיטתי. בוא נוציא את הפרוטוקולים, נדב ארגמן אמר לך, זה האויב. אמרת לא, עזוב את זה, עכשיו לא מתאים, שם לא מתאים. Bueno, aquí dice, usted dijo con su propia boca que necesitamos fortalecer a Hamas. Bueno, de hecho, se habla también de la financiación que ha habido a determinados grupos, como efectivamente Hamas, bueno, pues para que hubiera un cierto control por parte de Israel del territorio palestino, ¿no? Pero bueno, me voy a otro tema, voy a cerrar esto diciendo que es una vergüenza, es tremendo, es terrible la hipocresía de la derecha española. El caso palestino y la ocupación ilegal de Palestina por parte de la colonia, por parte de los colonos israelíes, pues constata una vez más cómo actúa la derecha de nuestro país. Este era un tema internacional, pero es un tema internacional que se ha nacionalizado de una forma tremenda por parte de la derecha para utilizarlo como ariete contra sus adversarios políticos, y a mí me parece que es de las demostraciones más claras que ha vivido España en los últimos tiempos de lo tremendo y de la deriva terrible en la que está encorsetada el Partido Popular. Una deriva ultra, una deriva fanática, una deriva que les lleva y les condena al vertedero de la historia.